Presentamos ahora el próximo momento, tiene que ver con Melville, tiene que ver con Rodrigo Fresán y su última novela. Rodrigo Fresán nació en Buenos Aires en 1963 y vive en Barcelona desde 1999. Es autor de Historia Argentina, Vidas de Santos, Trabajos Manuales, Esperanto, Mantra, Jardines de Kensington, El Fondo del Cielo y del tríptico La Parte Contada. Melville, su último libro, es una novela sobre cómo la infancia forja al autor de Moby Dick. Ahora se sabe rodeado por todo y por todos, aunque también se sienta más solo que nunca. Aquí, la soledad perfecta de quien está afuera pero sin salida, helado pero pronto a arder en fiebres, hablando en crepitantes lenguas fogosas, chasqueando palabras que llamean y llaman, lejanas y ajenas a todo calor de hogar, a ese hogar al que se muere y en el que se morirá por volver. Rodrigo Fresán en Melville. Y aquí está, aquí la tenemos, Melville, este homenaje, esta indagación en el autor de Moby Dick, en su padre, en el vínculo padre-hijo, en muchos aspectos que va indagando Rodrigo Fresán en una novela fascinante. Le vamos a dar la bienvenida a Rodrigo desde España. Buenas tardes, bienvenido. Aquí Maxi Leniani te saluda, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, quería empezar consultándote cómo nace esta idea. Nace, me imagino que de la admiración por Melville, por Moby Dick, pero ¿cómo nace esa idea de meterse con la vida de ese padre caminando sobre ese río Hudson congelado, ¿no? Y con esa indagación sobre el vínculo padre-hijo. Bueno, la fascinación por Melville está muy desde el principio, no de mi carrera como escritor, sino de mi carrera como lector. Lo leí primero en versiones abreviadas e infantiles, con cómic, etcétera, etcétera, hasta leer la versión completa en la traducción que tenemos nosotros, que es la de Enrique Pezzoni, ¿no? Uh-huh. Luego después seguí con todo el resto de Melville, con los relatos de Melville, con una novela que a mí me gusta mucho, que es Pierro las ambigüedades. Pero la idea para esta novela surge en realidad de leer en una biografía de Melville un párrafo de muy pocas líneas, refiriéndose a ese cruce del río congelado, el Hudson, por el padre de Herman Melville, Alan Melville, sin la E, al final huyendo de sus acreedores y queriendo volver a casa a toda costa, ¿no? Yo leí eso y me pareció muy interesante y me gustó mucho esa imagen, y lo primero que pensé fue que lástima que no lo cruzó estando con el pequeño Herman, que por entonces tenía 10 años, porque hubiera explicado una cantidad de obsesiones y de tics y de visiones posteriores de Herman Melville cuando creció y fue escritor. E inmediatamente me dije a mí mismo, bueno, pero yo puedo hacer que lo crucen juntos, ¿no? Y en realidad todo el libro va hacia ese momento reescrito y vuelve sobre obsesiones que están en todos mis libros, ¿no? Que es el acto de la lectura y de la escritura, el misterio de la vocación. Sí. Y de un tiempo a esta parte, especialmente desde hace 15 años, cuando yo mismo fui padre, ese otro misterio que es el misterio de la paternidad por un lado y de la hijitud, no sé cómo se llama, por el otro, que son facetas complementarias de un mismo espécimen, ¿no? Claro, claro, es apasionante porque algunos de los aspectos que subrayé del libro, por ejemplo, hay una parte en la cual se habla de volverlo creíble, ¿no? Y me preguntaba, Rodrigo, cuán fascinante, porque leerlo es muy fascinante, cuán fascinante es escribir sobre lo que pudo haber sido, con lo que se hubiera deseado que pasase en la historia, para llenar esos vacíos, ¿no? Porque las biografías a veces son muy escuetas. Bueno, sí, el libro tiene 3 momentos certificados y rigurosamente ciertos. Uno es el episodio este del cruce del río. El otro es esto de que el pequeño Melville estuvo a los pies de la cama de su padre agonizando delirante durante varios días. No hay testimonios de su delirio ni de qué dijo.
Y el tercero es esa letra fugitiva en el apellido, ¿no? Que la Ujú, misma viuda hizo claro. desaparecer como forma de darle un nuevo comienzo a sus hijos. Claro, acá se Pero ve en el sí, libro, ¿no? Te hago un ¿cómo? asterisco ahí, pero le muestro al Sí, público. Si hacemos, sí. perdón, Dire, si hacemos un poquito de zoom, vamos a ver que en la tapa del libro, que es hermosa, está la E de una manera sutil, ¿no? No está en blanco, pero está ahí, se ve. Miren, voy a hacer el efecto ahí con el movimiento para que se observe, porque el padre era Melville, justamente sin E, ¿no? Y, y ahí está, ¿no? Esa diferencia de la identidad, Rodrigo, también, ¿no? Bueno, y para cerrar el tema Sí. paterno-filial, te cuento que la portada la diseñó mi hijo de 15 años, o Ah, sea qué que genial. se cierra el círculo ahí también, ¿no? Claro. Entendiendo que cualquier obra, dicen muchos colegas tuyos a lo largo de la historia, escritores, quiero decir, cualquier obra es autobiográfica. Vuelvo a lo anterior, ¿no? ¿Qué pudiste descubrir sobre el vínculo entre los padres y los hijos y la creación de una obra y la vocación literaria? Eh, bueno, la creación literaria y la vocación literaria y la paternidad están relacionadas cuando te dicen eso de que hay que plantar un árbol, Mm. escribir un libro y tener un hijo, ¿no? Yo planté muchos árboles en el servicio militar, o sea que estoy hecho ya. Eh, pero sí, toda vida ajena te sirve para explorar aspectos de la tuya, y tu propia vida te sirve para explorar vidas ajenas en tanto uno es escritor, ¿no? Ujú, En el caso de Herman Melville, yo también había hecho un proceso parecido en una novela mía anterior que se llama Jardines de Kensington con, ujú, con el autor de Peter Pan, con ujú. James Matthew Barrie. Y a mí siempre me gusta pensar que yo no voy hacia esos temas o hacia esas realidades previas, sino que las traigo hacia mí, ¿no? Y no dejo de bombardearlas o de irradiarlas con mis propias obsesiones y mis tics y hasta mis taras, ¿no? De ahí que en el libro si bien transcurre en el siglo XIX, yo no me privo de que aparezcan los Beatles y Stanley Ujú. Kubrick y Frank Capra y Franco Battiato y una cantidad de Sí. Bob Dylan, Vonnegut, Sí, Nabokov, una cantidad de obsesiones mías, ¿no? claro, y es fascinante eso respecto de algo que otrora era pecado, ¿no? En la literatura y en los libros de historia incluso, ¿no? Que son los anacronismos, ¿no? Aquí juegan Sí, como un elemento de humor y también de diálogo, ¿no? Entre un autor y el otro, porque claramente hay un diálogo y una construcción de una épica, porque cuando uno piensa en Moby Dick, hay una construcción de una épica y hay muchas escenas de este libro que tienen una indudable épica. sí, es interesante lo que decís de lo de los anacronismos, porque al mismo tiempo a mí me parece que es un rasgo muy distintivo, no mío, sino de la literatura argentina en general, ¿no? Quiero decir, yo siempre digo, ¿no? Que curiosamente, o no tan curiosamente, la literatura argentina es la única en español seguro, y me atrevo a decir en cualquier idioma y en toda la galaxia, donde todos sus escritores totémicos y todos los próceres siempre cultivaron el género de lo extraño, de lo fantástico o de la ciencia ficción, ¿no? Ujú. Que se han podido tomar ese tipo de libertades. Y siempre me acuerdo mucho, y yo lo tengo como una especie de lema propio, el ensayo de Borges, el escritor argentino y la tradición, donde más o menos él termina diciendo eso de, eh, puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos, Mm. nos queda el consuelo de que nuestro tema es el universo entero, ¿no? A mí me, Claro. me, me encanta esa posibilidad. Sí, sí, hay algo interesante también en relación a lo misterioso, ¿no? Que aparece en el tema, ¿no? De la novela, en la mera cuestión de escribir, ¿no? Del arte es misterioso, pero hay algo que vos decís en una parte que me pareció muy interesante para preguntarte, es porque lo que no se escribe es también parte muy importante de la obra de un escritor, ¿no? Y este aspecto, ¿no? De lo no expresado, ¿no? Como una potencia, ¿no? También es parte Sí. de esto. ¿Crees que en Moby Dick
en esa gran obra Moby Dick hay una huella más profunda de lo que uno cree a primera lectura de este padre, de esta agonía, de estos aspectos que tomás en la novela? En la literatura de Melville no se nota mucho ningún tipo de reflexión autobiográfica o sobre sí mismo, más allá en los libros marineros, Sí. su propio oficio primero y su propia trayectoria, ¿no? Pero sí está lleno de misterios. Es un autor realmente, además, que se adelanta muchísimo a una cantidad de maniobras literarias que recién van a llegar con el modernismo y con el posmodernismo, ¿no? Por de ahí también que fuese tan incomprendido y olvidado en su momento. Sí, claro. ¿No? Es un libro que aparentemente lo contiene todo, que simboliza absolutamente todo, que hace esa especie de centrifugación estética de Shakespeare con la Biblia. Con la Biblia, claro. Pero ya desde su primera línea tiene un misterio que es ese call me Ismael, o pueden llamarme Ismael, o llámenme Ismael, que no se sabe muy bien qué significa, porque ya está planteando una duda, ¿no? Te está dando a entender que tal vez ese no es el nombre del protagonista. Real. Claro. Y a mí me gusta pensar que tal vez es el autor y el verdadero personaje de Moby Dick no es otro que Bartleby en un despacho aburrido escribiendo Moby Dick, ¿no? Claro. Claro, y también uno puede exagerar un poco la metáfora y pensar en estos dos apellidos, ¿no? También, ¿de qué manera llamamos a una persona cuyo padre tiene un apellido que es parecido pero no es exacto por una decisión, como decías, de la madre, ¿no? Sí. Quizás hay cuestiones mucho más sutiles, ¿no? En la obra, y al mismo tiempo pensar, Rodrigo, en cómo a veces la publicación de una obra en un contexto determinado puede ser la no valoración, como le pasa a Melville, ¿no? Como recién vos decías, ¿no? Sí, le pasa eso en el momento de la publicación del libro. Incluso hay gente que pide que se lo interne en un manicomio, un crítico literario, ¿no? Una forma un poco bestial de decir que el libro no le gustó. Pero también hoy Melville está considerado uno de los padres fundadores de la idea de la gran novela americana, y autor de no solo de Moby Dick, sino que de un cuento como Bartleby el escribiente, que prácticamente inaugura la literatura del siglo XX y es Kafka antes de Kafka, ¿no? También en un momento apelando y construyendo una cuestión que está muy presente desde el inicio de la novela, que es lo sensorial. Hablas del color del hielo, ¿no? Del color del hielo, de la sensación del hielo. Y como decíamos antes, vos te tomás de 3 momentos, pero son momentos de una gran potencia emocional, simbólica y al mismo tiempo visual, ¿no? ¿Cuán importante es lo visual en la literatura? Es una buena pregunta eso, ¿no? Depende también de cada uno. En ese momento, el momento al que vos te referís, que es lo del color del hielo, en realidad también es un guiño al capítulo de la blancura de la ballena de Moby Dick y la parte esta de la glaciología al capítulo de la cetología, ¿no? Sí. Melville es un escritor completamente visual. También hay que tener en claro que la literatura, la novela del siglo XIX, casi por obligación tenía que ser muchísimo más visual que ahora, porque tenía casi la responsabilidad de contar el mundo completo a lectores que a veces se morían en la cama en la que habían nacido 60 años antes y que ni siquiera iban a la capital, ¿no? Quiero decir, la novela tenía una función social mucho más importante que la que tiene ahora, de algún modo. ¿Qué te permitió a vos ahí, volviendo a esta claro diálogo, ¿no?, que hay entre Rodrigo Fresán, autor, y Herman Melville, autor, ¿no?, en este libro? Me interesa mucho indagar en eso. El viaje, ¿no?, el viaje épico de Moby Dick que hiciste como lector, ¿cómo lo comparás y cómo lo vinculás con el viaje que significó la escritura de esta novela, si es que la podés llamar así? Quiero decir, un viaje, ¿no? Yo no soy muy consciente del viaje que hago yo cuando escribo un libro, y trato de ser lo menos consciente posible, porque
En verdad trato de conservar bastante durante la escritura mi parte de lector, en el sentido de Ajá. no saber tanto, de preguntarme, ser lector de mí mismo, ¿no? Preguntarme qué pasará en el libro. Por ejemplo, el libro tiene una parte bastante amplia en el centro, una especie de fantasmagoría Sí. veneciana con unos vampiros que yo jamás pensé iba a estar en el libro hasta que no llegué yo como lector, escritor de mi propio libro, ¿no? Sí. Y después también el detalle añadido, gracioso, más o menos, de esto es que en mi libro anterior, en la parte recordada, Ujú. donde el protagonista era un escritor frustrado que ya no podía escribir, uno de sus proyectos frustrados era, y aparece ahí, era la propia novela Melville, ¿no? Claro. Entonces a mí me causaba gracia eso, ¿no? La idea de redimir a mi personaje de los libros anteriores y al mismo tiempo poder escaparme de esos libros que fueron 10 años de trabajo y más de 2000 páginas, ¿no? Sí, sí, esas intertextualidades que son fascinantes y que son parte del humor dentro de la novela, de los guiños que son tan apasionantes. Bueno, Melville, realmente una cita yo creo que sí, un hermoso viaje con muchas preguntas y con muchas enigmas que profundiza Rodrigo Fresán. Gracias, Rodrigo, por este diálogo. Muchísimas gracias a vos y cuídense y que vaya todo bien. Igualmente, mucho éxito con el recorrido de la novela. Saludos, gracias, Gracias, adiós. adiós. Rodrigo Fresán, y todo el mundo de Moby Dick, de esta novela Melville tan, pero tan interesante.